Bienvenidos al rincón de Roch. Bueno, mi gente, aquí un nuevo día en el espacio de Roch Visión, y ya hace como unas 3-4 semanas que escuchamos todas las canciones del Benidorm Fest. Han ido saliendo algunos videoclips, pero hoy se han anunciado las 3 presentadoras del Benidorm Fest 2025. Ruth Lorenzo, Paula Vázquez e Inés Hernán. Trío de mujeres. Bien, también se ha anunciado cómo van a ser las semifinales, no el orden de ellas, pero sí cómo caen en semifinales. Y yo quiero, después de muchas escuchas esta semana, porque yo creo que a todos nos han pasado, que hemos ido variando de gusto, hemos ido cambiando, hemos visto flecos aquí o hemos visto posibilidades allá y hemos ido cambiando, pero viendo ahora cómo caen las semifinales, sabiendo que pasan solamente 4 y se nos van a caer 5, si no estoy equivocado, ¿vale? Si realmente van a pasar 5 este año, dejármelo por escrito. Yo lo que voy a hacer es daros mi nuevo top, mi nuevo ranking, ¿vale? Y según cómo vayan cayendo en semifinales, os diré qué posibilidades les veo para que puedan pasar a la final o no. Así que sin enrollarme mucho más, vamos a ver mi nuevo ranking a 2 semanas del Benidorm Fest 2025 y adentro vídeo. Lo primero de todo quiero recalcar una cosa, y es que este top puede volver a variar una vez que yo vea los directos y el pack final de la presentación que nos hagan en el Benidorm Fest 2025. Voz, actuación, puesta en escena, todo al completo. Es que me puede cambiar incluso las vibras que me pueda transmitir en esos 3 minutos encima del escenario. Yo creo que en esto estamos de acuerdo todos. Dicho esto, en el puesto 16 yo coloco a Mel Omana. Baja 2 puestos desde la primera vez que la escuché. Yo es que me recuerda mucho al estilo de Nati Peluso y yo no soy muy fan de este tipo de música. En el puesto número 15 nos encontramos la balada de Lucas Boom. Es cierto que al principio me atrapó un poco más, pero tal como ha ido pasando las semanas, se me ha ido cayendo 5 puestos. Escribo en el cielo. En el puesto número 14 encontramos a Celine Van Gel. Sí que es cierto que sube 2 puntos desde la primera vez que yo la escuché, pero también es un estilo de música que no veo yo representando a España. Quédate con la casa. Toma la casa, quédatela. Una de las caídas más en picado es David Afonso. Es cierto que la primera vez que yo lo escuché me recordaba mucho el estilo de Marc Anthony y a mí me gusta. Es un estilo muy latino, pero se me cae 7 puestos. Pienso que en Eurovisión no haríamos nada con este tipo de música. Lo que no me darás, ya no quiero tu amor barato, tus caprichos, tus silencios. No quiero ser uno de tantos con los que... En el puesto número 12 nos encontramos a Chica Sobresalto. Desde la primera vez que la escuché sí que es cierto que ha subido 3 puntos, pero sigue sin llegar a atraparme esta canción. Pienso que es el tipo de canción que podría funcionar aquí dentro de España, pero que no rascaría muchos puntos en Eurovisión. Siempre bajo mi punto de vista. No me alegro por ti, ni por esa nueva novia tuya. Me arriesgo a perder. En el puesto número 11 está Henry Sembler. Baja 3 puestos desde que yo lo escuché por primera vez. Es una canción que al principio me atrapó un poquito más y a medida que pasan las semanas se me ha ido cayendo. ¿De qué me sirve ser feliz si no lo ves? Y llevo persiguiendo sombras. En el puesto número 10 encontramos a Mawot. Es cierto que cae 5 puntos desde que yo lo escuché por primera vez, pero es una canción que a mí me gusta en lo personal porque me gusta mucho el estilo italiano, las baladas y el pop italiano,
pero pienso que en Eurovisión pues no representaría mucho lo que es la esencia española. Será lo que quiera el destino y será. En el puesto número 9 encontramos a Cube. Es cierto que sube 2 puntos desde la primera vez que la escuché. Es una canción que me atrapa el primer minuto y medio, pero el otro minuto y medio se me hace tan repetitiva que no consigue estar entre los 8 primeros para pasar a la final. Estoy loca por ti, por ti, por ti, por ti. Te quiero cuando me sonríes, cuando yo te... En el puesto número 8 encontramos a De Teresa. Es cierto que se me cae 4 puntos desde que la escuché por primera vez. Es cierto que me atrapó esa canción estilo copla con una letra moderna, pero me rechina mucho el tema del autotune que veo en su voz en la versión de estudio. Necesito verla en directo para saber si pasa a la final o se me cae. Hubiera sido tu esclava con tal de poder mirarte. El hombre todo lo destruye, pero siempre deja huella. En el puesto número 8 nos encontramos a Sonia y Selena, para sorpresa de algunos. Sube 2 puntos desde que las escuché por primera vez. Es cierto que no las veo ganando Eurovisión, pero que hayan vuelto 25 años después de estar rozando ese triunfo para representarnos en España. Es cierto que esta canción es muy petarda y muy de verano y de piscineo y de playeo, y me haría ilusión verlas en la final. Pero todo se verá según lo que nos presenten en la puesta en escena. ¿Se quedarán en semifinales o pasarán a la final? Que ya no te acuerdas, bailemos como antes cuando éramos las reinas. Que todos nos miren, nos miren, nos miren, nos miren. En el puesto número 6, subiendo 7 puntos desde la primera vez que la escuché, se encuentra Carla Frigo. Es cierto que yo al principio esa canción no me atrapó, sigue sin convencerme del todo, pero considero que es una tía que puede traer un buen show, un buen espectáculo y me convenzca el pack final. En el puesto número 5 encontramos a Daniela Blasco, otra que sube 7 puestos desde que la escuché por primera vez. Es cierto que el primer minuto y medio no me atrapa tanto la canción, yo no soy tanto del hip hop y del rap y del trap, pero sí que es cierto que la última parte de la canción estalla de tal manera que me pega un subidón que no consiguen muchas de las canciones en este Benidorm Fest. Tengo muchas dudas por el desconocimiento de muchos artistas de cómo harán los directos y más con baile, pero actualmente la tengo en el 5º puesto. No es necesario, eso que no pregunté. Estamos pegados como chistes. En el puesto número 4 nos encontramos al grupo de Kingdom. Ha subido 3 puestos desde que los escuché por primera vez. Me dan muchos vibes de la canción de Noche Entera. Pienso que va a triunfar aquí en España este verano lo más grande. Y realmente voy con muchas ganas de ver cómo nos van a presentar esa puesta en escena y espero y deseo que cayendo en la primera semifinal como han caído, pasen a la final. Me gustas tanto, me gustas tú, y nadie más que tú. Quiero decirte que me gustas tú. Y llegamos a los 3 primeros puestos, en el cual se encuentra La Chispa, que cae 1 punto desde que la escuché por primera vez porque me impactó muchísimo. Es cierto que sigue gustándome mucho su voz, pero necesito ver un directo y qué es lo que nos va a presentar. Mientras tanto, la posición en 3ª posición. Tiene un estilo muy español y muy a lo Rosalía, que eso puede gustar o no gustar. En el puesto número 2 nos encontramos a J. Cabello. Me ha atrapado los bailes que ha ido colgando por redes sociales. Pienso que puede traer una puesta en escena muy llamativa, es uno de los guapos de la edición. Lo que pasa que tengo mis dudas con el autotune que se escucha en su versión de estudio. Quiero verlo en directo y ver si realmente está a la altura para representarnos en España en Eurovisión 2025.
Y en el puesto número 1, hasta ver nuevas expectativas, me encuentro con Melody, exactamente igual que en primeras escuchas. Es una canción muy latina, es una canción que me da muchas buenas vibras. Tengo muy claro que ella tiene un directo extraordinario, no dudo de que nos va a traer un show de la leche y actualmente la tengo en primer lugar. Si ella es libre cantando como un pez en el mar, una diva es valiente, poderosa. Pues hasta aquí mi nuevo top, a espera de ver los packs finales, las puestas en escena y los directos de cada uno. Acordaros que cada año tenemos algunas muy arriba y luego se nos han caído. Eso es cierto. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, mi gente. Si os ha gustado os invito a darle un dedito arriba, que eso es lo que me ayuda a crecer. Suscribiros si no os habéis suscrito para no perderos ninguno de mis vídeos y nos vemos, si Dios quiere, en el próximo vídeo. Un besazo, mi gente.